Buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas. Sean todos bienvenidos a esta noche de catequesis, noche de encuentro con el Señor y su palabra. Estamos transmitiendo en vivo aquí desde Asunción para todo el país, así que bueno, muy contento por eso. Vamos a dar inicio escuchando una canción para poder ir desconectándonos del mundo y conectándonos con el Señor. Esta canción está basada en el Salmo en el Salmo 18. Seguramente para los que están conectados a través del Facebook, a través de la página de la Coordinación Nacional de Laicos, van a estar escuchando el himno del laicado de este año. Así que a lo mejor próximamente vamos a estar también nosotros colocando ese himno. Así que bueno, vamos a conectar aquí esto. Excelente. Voy a colocarles en pantalla la letra de la canción. Bien. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi salvador. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Que tu nombre con mano poderosa me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendí
tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. En el templo se escuchó mi voz. Clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Excelente. Espero que hayan tenido un buen lunes y si no, espero que esté mejorando muy pronto, que esta catequesis sea de bendición para ustedes. Siéntanse bienvenidos, este espacio es para ustedes, también a los que están del otro lado de la pantalla, que se encuentran en Estados Unidos, México, Ecuador, Venezuela, Colombia, Cuba y por supuesto de todo lo largo y lo ancho de nuestro país. Le agradecemos también a la Coordinación Nacional de Laicos que ellos retransmiten a través de su canal para todos los laicos del país. Inclusive hay gente que de repente se conecta desde la cárcel, así que bueno, mis saludos también para ustedes. Ya sin más demora, vamos a dar inicio a nuestra parte formativa, pero antes es importante que así como yo estoy haciendo este servicio de evangelización desde aquí, ustedes también puedan evangelizar. ¿Cómo? A través de esa invitación que recibieron por WhatsApp, pueden reenviarla a sus amigos, a esas personas que de repente tal vez están un poco alejadas o tal vez están cerca, pero quieren escuchar la palabra de Dios o quieren compartir a través de Facebook, etiquetar a las personas en los comentarios. Sean creativos, que esta oportunidad es gratis, así que bueno, yo contento de poder estar sirviéndoles nuevamente. Ahora sí, vamos a dar inicio. Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes, nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Quiero alabarte y glorificarte en esta noche, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En esta noche, Señor, yo quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedirte perdón por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Perdóname, Señor, por esas cosas malas que hice y aquellas buenas que pudiendo hacerlas, no las hice, Señor. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y aquí estamos más de dos. Y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contentísimo, incluso más que nosotros, de poder encontrarnos contigo, de poder invertir nuestro tiempo en escuchar tu palabra, tu mensaje. Nosotros
traemos las tinajas, traemos el agua, Señor, pero solo tú puedes transformarlo en vino. Solamente tú puedes hacer que esta catequesis sea más que una catequesis y sea un encuentro contigo, cara a cara, de ojos abiertos y corazón ardiente. Y por eso, Jesús, te pido que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que vas a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En este momento, Señor, deposito en tus manos aquella situación que aprieta nuestro corazón, aquella situación que nos roba la paz. En este momento lo soltamos, lo ponemos en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestras familias, nuestras vidas enteras, Señor, porque no hay lugar mejor que tus manos, y porque tú todo lo recoges con alegría para entregárselo al Padre, y Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Invoquemos todos juntos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, hace rato les pedí un favor que puedan compartir esta transmisión. Ahora quiero pedirles como un favor que puedan interceder por mí, para que todo lo que yo transmita sea la voluntad del Padre con las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que pueda obrar con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Muchas gracias. Vamos a ver hoy nuestro tema principal es creer o no creer en Jesús. ¿Y cuál fue la actitud que algunos judíos tuvieron ante los milagros y ante las obras de Jesús? Sin embargo, vamos a tener una pequeña introducción. Vamos a ver la carta de Judas. Vamos a ver los versículos 3 y 4 el día de hoy. La carta de Judas se encuentra prácticamente al final de nuestra Biblia. Tiene solamente un capítulo y hasta el momento no existe certeza si fue el apóstol Judas o fue algún otro Judas el que escribió esta carta, pero bueno, sin embargo nos llegó hasta hoy como inspirada por el Espíritu Santo. En nuestra Biblia el último libro es el Apocalipsis, antes están las 3 cartas de Juan y justo antes de esas 3 cartas está la carta de Judas. Está en la página número 565 para los que tengan la Biblia latinoamericana, revisión 2005 de letra grande. El deseo que tenía para nosotros en
en estos primeros 2 versículos era que abunde entre nosotros la misericordia, la paz y el amor. Sin embargo, hoy vamos a ver qué tiene para decirnos. Judas 1, porque tiene un solo capítulo luego. Vamos a ver los versículos solamente 3 y 4. Amadísimos, tenía un gran deseo de escribirles acerca de nuestra común salvación, y me sentí obligado a hacerlo para exhortarlos a luchar por la fe que Dios entregó de una vez para siempre a sus santos, porque se han infiltrado ciertas personas que ya estaban inscritas para esta condenación, gente impía que hacen de la gracia de nuestro Dios un pretexto para su libertinaje y niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, primero que nada, nos trata de amadísimos y es por eso que nos escribe esta carta. Esta carta nos llega a nosotros hoy por amor de Dios a nosotros. Y dice, amadísimos, tenía un gran deseo de escribirles acerca de nuestra común salvación. Es decir, esa salvación que Cristo consiguió para nosotros es común para todos. Para toda la humanidad es la misma salvación. ¿Y cómo nosotros alcanzamos esa salvación? Simplemente dejándonos alcanzar por ella. Nosotros, los católicos, recibimos en el bautismo el Espíritu Santo. A partir de ahí nos hacemos hijos de Dios y nos toca conservar esa salvación que Cristo ya consiguió para nosotros. Nosotros, si bien ya fuimos salvados por Cristo, todos nuestros pecados, los que cometimos alguna vez, los que cometemos ahora y todos los que vamos a cometer, ya son perdonados. Siempre en la medida en la que nosotros acojamos ese perdón. Si yo decido alejarme de Dios, yo decido rechazar su perdón libremente, entonces Dios, como me ama, Él respeta mi libertad. ¿Por qué? Porque el amor se da solamente en la libertad. Y Dios por eso es que nos creó libres, ¿para qué? Pudiendo elegir no amarle, elijamos amarle. Entonces nosotros en nuestra libertad damos esa respuesta de amor. Esta salvación común es para todos y como dijimos, depende de cada uno acoger esa salvación, guardar. Y si por algún motivo caigo en algún pecado, ya sea en un pecado en el que suelo caer, o en algún pecado nuevo, porque por algún motivo decidí pecar de una forma nueva, entonces nos toca a nosotros volver a Dios con ese corazón arrepentido, con ese dolor de haberle fallado, y pedirle perdón de corazón y procurar enmendar esa falla. Entonces esa salvación que Cristo ya consiguió para nosotros queda restaurada, para que en el momento en el que Dios nos llame a estar cara a cara con Él, podamos quedarnos en su presencia. Y dice aquí, tenía un gran deseo de escribirles acerca de nuestra salvación y me sentí obligado a hacerlo para exhortarlos a luchar por la fe que Dios entregó de una vez para siempre a sus santos. Y qué importante es que nosotros hoy también sintamos esa obligación. Porque muchas veces, ¿qué pasa con el mundo? El mundo nos dice, no, que cada uno piense lo que quiera y si no le hace daño a nadie, dicen entre comillas, no pasa nada. Sin embargo, nosotros como seguidores de Jesús estamos llamados a exhortar, a invitar a la gente a la fe verdadera, a que no vivan en diferentes mentiras o verdades incompletas, porque también pueden ser verdades incompletas, sino a la verdad plena, que no es una verdad que los hombres inventaron, no es que los apóstoles decidieron contar una historia acerca de Jesús, sino que a partir de lo que Jesús enseñó, eso se fue transmitiendo de generación en generación. Y hay gente que se quiere basar solamente en la Biblia, en la sola escritura. Sin embargo, ¿qué había antes de la escritura? ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento se escribe más o menos 20, 30 años después de la muerte de Jesús recién. Y quiere decir que no creían en nada los apóstoles desde que se murió Jesús hasta que se escribió
hasta que se empezó a escribir el Nuevo Testamento. No, ellos continuaban esa tradición oral, esa fe que fue transmitida por Dios, que no empezó aquí con los apóstoles, con Jesús, sino que empezó muchísimo antes. Cuando miramos el llamado de Abraham, que le llama a salir de Ur de Caldea, a dejar todas sus pertenencias para ir a la tierra que Dios le iba a mostrar, que iba a manar leche y miel y que iba a tener una descendencia grande como las estrellas del cielo y los granos de arena del mar, siendo que ella era un anciano. Entonces ahí nos damos cuenta de que la fe ya empezó en aquel entonces. Y por eso se le conoce a Abraham como el padre en la fe. Inclusive no solamente es padre de nosotros los cristianos en la fe. Abraham también es el padre de todos los musulmanes. ¿Por qué? Porque ellos vienen de otra rama diferente de Abraham. Nosotros venimos de la rama de Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Y ellos vienen de otra rama, del primer hijo que tuvo Abraham con la esclava, ¿sí? Entonces, Él es nuestro Padre en la fe, una fe que ya nació en aquel entonces y que vino revelándose poco a poco. En la medida en la que un niño, por ejemplo, empieza a hablar o empieza a comer, primero come leche, después va comiendo algún puré un poco más sólido, hasta que eventualmente puede comer ya un asado, puede comer una costilla de vaca y puede digerir, ¿sí? Entonces así también fue la fe. Se fue revelando progresivamente en la historia de la humanidad. Abraham, tenemos a los patriarcas Isaac, Jacob, después tenemos a Moisés, Josué, tenemos a los profetas, tenemos a los jueces, tenemos a los reyes, después tenemos a los profetas, hasta que en un momento clave la fe se muestra en plenitud, que es el momento de la plenitud de los tiempos cuando Cristo se encarna para mostrarnos la fe. Y con Cristo se cierra ya el conjunto del tesoro de la fe. Y entonces, ¿cómo si con Cristo se cerró? ¿Qué es lo que hoy nosotros seguimos aprendiendo? En la profundización de esa fe que Cristo cerró con sus enseñanzas, ¿sí? Y por eso aquí dice, tenía un gran deseo de escribirles acerca de una salvación. Es decir, de que la vida no se acaba acá. De que la vida no es solamente placer, no es solamente comer, no es solamente tomar, sino que hay algo más profundo. Que la vida no es solamente poder, no es solamente tener un cargo, tener un puesto, tener un título, varios títulos. No. Y tampoco la vida está en el tener, en poseer muchas cosas, en el auto más nuevo, en una isla, en muchas casas, no. Sino que hay una salvación, hay una vida eterna que nos espera a los que elijamos y nos esforcemos por alcanzarla. Y dice, me sentí obligados a exhortarlos para luchar por la fe. ¿Qué fe? La que acabamos de decir, que Dios entregó. Fue Dios el que se fue revelando. En las otras religiones el hombre busca acercarse a Dios. Sin embargo, en la única religión verdadera, completa, es Dios el que entrega esta fe. Y dice que entregó de una vez para siempre. Es decir, no, eso es lo que creían en aquel entonces y hoy cambia. No, sino que esa misma fe que se transmitió de los apóstoles sigue transmitiéndose hoy y va a seguir transmitiéndose hasta la segunda venida de Cristo. Y nos dice que entregó a sus santos. ¿Y por qué dice santos? Si solamente Dios es santo, solamente uno es bueno. Sin embargo, aquí dice la palabra santos. Y son santos no porque ellos tengan la santidad, sino porque ellos se dejan santificar por Dios. Nosotros somos santos no en la medida en la que nosotros logramos cosas, sino en la medida en la que dejamos que Dios nos santifique. Y a través de esa santificación que obra en nosotros, eso se traduce en las obras que la gente ve. Y nos dice en el 4, porque se han infiltrado ciertas personas que ya estaban inscritas para esta condenación. ¿En qué sentido estaban inscritas? ¿En dónde estaban inscritas para esta condenación? Bueno, si nosotros vemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, Jesús le envía a 12, primero a los 12, pero después escoge unos 72 discípulos y les envía a predicar, ¿sí?
Y se narra en el versículo 17, a partir del versículo 17, cómo vuelven de esa prédica los 72 y le dicen a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. ¿Y quién escribe esos nombres en el cielo? Dios. Es el Padre el que inscribe esos nombres en el cielo. ¿Por qué? Porque decidimos decirle sí. Decimos: sí, Señor, yo quiero estar contigo ya en esta vida. Y por supuesto que en la vida eterna también vamos a estar con Él. Entonces, se trata aquí de quién escribe. Dios inscribe. Aquí dice que estaban inscritos para la condenación. ¿Por qué? Porque ellos eligieron ese camino. En su libertad nosotros podemos elegir que Dios inscriba nuestros nombres en el cielo o que Él inscriba nuestros nombres para la condenación. Y es como un examen, ¿sí? Muy sencillo. Si yo me voy a rendir y yo no estudié, yo no me preparé, yo no me concentré en el examen, entonces rindo mal. No es el profesor el que me aplaza, sí, es él el que me aplaza porque él pone la nota, pero de acuerdo a lo que yo hice, de acuerdo a mi esfuerzo. Y la misma cosa, aquí Dios inscribe para la condenación aquellos que eligieron en su libertad, y Dios respeta eso. Dios procuró durante toda su vida acercarles. Procuró a toda su vida que estudien para que en el momento del examen puedan ocupar el lugar que fue reservado para ellos desde el inicio de los tiempos. Sin embargo, si ellos eligieron otro camino, bueno, eran estas personas que estaban inscritas para la condenación. Y dice: gente impía que hacen de la gracia de nuestro Dios. La gracia es una gratuidad, es un don, ¿sí? Es un regalo que Dios nos hace, no porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros nos esforcemos, sino por puro amor. Por puro amor. Y dice que hay personas que hacen de esta gracia, de este regalo de Dios, un pretexto, una excusa para su libertinaje. Recién hablamos de la libertad del poder elegir la voluntad de Dios o algo diferente a ella. Sin embargo, el libertinaje es hacer lo que yo quiero, siempre que yo quiero y cuando yo quiero. Es una falsa libertad, ¿sí? Y dice que hay gente que usa este regalo de Dios para hacer lo que ellos quieren y encima le niegan a nuestro único dueño. Es decir, yo soy dueño de mi vida, yo puedo hacer lo que quiero. Parece verdad. Sin embargo, es una falacia, es algo que pareciendo verdadero es falso, porque mi vida en realidad no es mía, solamente la tengo prestada. Mi vida es de Dios, que cada día vuelve a regalarme un día más de vida. Sin embargo, tantas veces nos despertamos, nos acostumbramos a despertarnos, que creemos ya que somos dueños. Sin embargo, es un préstamo que Dios nos hace. Entonces aquí dice nuestro único dueño. Y esto me trae a la mente una palabra en guaraní, que es aquí en Paraguay el idioma oficial. Tenemos dos idiomas, el español y el guaraní. ¿Saben cómo se dice Dios en guaraní? Ñande Yara. Ñande significa nuestro y Yara significa dueño. Entonces cuando se cantan ciertas músicas en guaraní decimos Ñande Yara, o si no, Ore Yara, que también significa nuestro dueño. Entonces cada vez que nosotros cantamos en la misa Ñande Yara, cantamos Ore Yara, ¿sí? Estamos diciendo nuestro dueño. Directamente se traduce como Dios. Sin embargo, el guaraní es tan expresivo que significa nuestro dueño. Así mismo como dice aquí la palabra de Dios. A nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Y ahí nos damos cuenta qué riqueza y qué profundidad. Entonces nos damos cuenta de dos cosas. De que hay una fe que Dios nos regala, que nos toca a nosotros recibir y exhortar, invitar, transmitir, siendo conscientes de que es un regalo de Dios, no por nuestro mérito, y que Él es nuestro dueño. Y nos toca a nosotros cuidar esa fe.
Y hacerlo eso siempre de una cierta forma, no queriendo imponer, no de forma bruta, sino vamos a ver cómo menciona la carta de San Pedro que hay que hacer un poco más adelante. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, presencialmente, o si tienen alguna pregunta virtual pueden escribir ahí, y una vez que termine y tengo un poquito de tiempo yo voy a responderles. Aquí presencialmente no sé si hay alguna duda o... Ujú. Sí, sí, sí. Nos comparte la hermana que entendió lo que significa ñandeyara gracia, porque justamente esa es una frase en guaraní, ñandeyara gracia, y es el regalo de nuestro dueño, sería la traducción literal. Así que bueno, ¿y cuál era nuestro tema principal? Creer o no creer. ¿Y qué pasa? Esa fe, como Dios revela, pero yo doy una respuesta. Ahí está la fe, en si yo creo o yo no creo. Entonces, con estos pensamientos en mente, vamos a pasar ya al Evangelio de Juan. Vamos a ver hoy el capítulo 12. Vamos a ver la última perícopa, es decir, la última sección que tiene un título en negrita. Eso es una perícopa. Y hoy vamos a ver los versículos del 37 al 50. Vamos a ver Juan 12 del 37 al 50. Está en la página 265. Bueno, espero que se encuentren todos muy bien y que en este momento vamos a pedirle al Espíritu Santo para que Él pueda renovar nuestro entendimiento, que pueda abrir nuestra mente, que pueda quitar fuera toda pereza, toda distracción de estos cuerpos estudiosos y trabajadores. Así que bueno, Espíritu Santo, te pedimos nuevamente que puedas abrir nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, para recibir lo que Dios tiene para decirnos y que se quede grabado en cada uno de nosotros. Juan 12, del 37 al 50. Si todavía no compartieron, aprovechen, compartan. Juan 12, del 37 al 50. Aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Tenía que cumplirse lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha dado crédito a nuestras palabras? ¿A quién fueron revelados los caminos del Señor? ¿Por qué no podían creer? Isaías lo había dicho también. Cegó sus ojos y endureció su corazón para que no vieran, ni comprendieran, ni se volvieran a mí. De hacerlo, yo los habría sanado. Esto lo dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. En realidad, de entre los mismos jefes, varios creyeron en él, pero no lo dijeron abiertamente por miedo a que los fariseos los echaran de la comunidad judía. Prefirieron ser honrados por los hombres antes que por Dios. Pero Jesús dijo claramente, el que cree en mí, no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado, lo condenará el último día. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta,
sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado lo que debo decir y cómo lo debo decir. Yo sé que su mandato es vida eterna y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿en qué contexto estamos ahora? Estamos ya Jesús terminando su vida pública. San Juan narró 7 milagros, 7 signos, 7 señales que apuntan a que Jesús es Dios, a que Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo del hombre de quien Daniel había tenido esas visiones. Al terminar la vida pública de Jesús, se nombra aquí una cuarta Pascua o una tercera, dependiendo de cómo se mire. Por lo tanto, el ministerio público de Jesús se estima, se calcula, que duró 3 años y medio. 3 años y medio. En esta última Pascua habíamos visto que Jesús se acerca a Jerusalén, pero va a la ciudad de Betania primero, que era la ciudad donde vivían sus amigos, Marta, María y Lázaro. Ahí habíamos visto esa unción que hace María a Jesús y cómo después de esa unción Jesús entra triunfal. Y dijimos que entraba sobre un burrito por esa realeza que ya en el Antiguo Testamento los reyes cuando iban a ser coronados venían sobre un burrito. Entonces él viene sobre un burrito, él es rey y aparte de eso viene sobre un burrito indicando de que es un rey que viene en son de paz, porque no es como un rey que viene a caballo y viene con su ejército, sino que viene sobre un burrito y viene él solo. Por lo tanto, esa fue la entrada triunfal. Cuando entra triunfalmente, estaban los judíos que venían para la fiesta de la Pascua, pero también estaban griegos que se acercaron. Y ellos se fueron junto a Felipe, que tenía un nombre griego, y él se fue junto a Andrés y le dijeron, queremos hablar con el maestro. Bien, se acercan junto a Jesús y Jesús le manifiesta su gloria. Él dice que él va a ser glorificado por Dios. Y se escuchó la voz que vino del cielo que dijo, yo lo glorificaré, lo he glorificado y lo glorificaré nuevamente. Bueno, ahí después se dividieron otra vez los judíos que creían en que Jesús era el Mesías y judíos que no creyeron. Después de esto Jesús no se volvió a dejar ver. Hoy estamos viendo de que San Juan dice en el 37, aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Es decir, ellos presenciaron los milagros que obró Jesús, vieron a lo mejor cómo él transformó agua en vino, cómo le sanó al paralítico, cómo le sanó al ciego, cómo le resucitó a Lázaro. Entonces, ellos vieron varios de sus milagros, sin embargo, a pesar de que vieron, no creyeron, dice. No creyeron. Es decir, ahí hubo una elección de no creer. Porque si yo veo y yo no creo, es porque yo elegí no creer, ¿sí? Puede ser por diferentes motivos que yo elija, ¿sí? Pero finalmente yo elijo. Y dice en el 38, tenía que cumplirse lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha dado crédito a nuestras palabras? ¿A quién fueron revelados los caminos del Señor? Bueno, aquí en nuestra traducción dice, ¿a quién fueron revelados los caminos del Señor? En otras traducciones más literales dice, ¿a quién se le reveló el brazo de Yahvé? El brazo de Yahvé. ¿Y por qué hablan los judíos del brazo? Porque generalmente la mayoría de las cosas que hacemos las hacemos con los brazos, las hacemos con las manos. Entonces el brazo de Yahvé es aquel que ejecuta las cosas, que hace las cosas. Y esto es Isaías 53. Aquí dice, ya dijo el profeta Isaías, tenía que cumplirse. ¿Y por qué tenía que cumplirse? Porque Dios le dijo a Isaías que eso iba a pasar. Entonces, como Dios le dijo, iba a cumplirse después, para que en el momento que suceda, la gente crea lo que Dios anunció y crea que realmente era un profeta que recibió de Dios esa información. Y entonces, Isaías 53:1 dice, ¿quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo de Yahvé, ¿a quién se le reveló?
Y San Agustín nos dice, es evidente que aquí el brazo del Señor es el mismo Hijo de Dios. No es que el Padre tenga una forma humana carnal, tenga un brazo y que ese brazo es Jesús, sino que se le llama el brazo del Señor porque todas las cosas fueron hechas por Él. Si alguno tiene poder, nos dice, que sin movimiento alguno de su cuerpo, es decir, sin mover su cuerpo, se hace lo que decía. Esa es la palabra de Dios, ese es su brazo. Bien. Vieron los milagros, la gente no creyó, y aquí hacen memoria de lo que dijo Isaías. ¿Por qué? Porque los judíos tenían muy presente antes. Ellos habían lo que había dicho Isaías, Jeremías, Oseas, porque ellos sabían de que algo estaban esperando, a alguien le estaban esperando. Entonces ellos ven y dicen, aquí se cumple tal profecía. ¿De qué? De a quién se le reveló a estas personas y quién va a creer. Como estas personas no creyeron, entonces aquí se cumple esta profecía. Y preguntan en el 39, ¿por qué no podían creer? Isaías lo había dicho también, cegó sus ojos y endureció su corazón para que no vieran, ni comprendieran, ni se volvieran a mí. Bueno, ¿quién cegó sus ojos? Aquí está haciendo mención. Bueno, San Agustín aclara, ¿verdad? Porque aquí pregunta, ¿por qué no pudieron creer? Y él nos dice, negando que necesitaban la ayuda de Dios, no fueron ayudados. Es decir, si yo le digo a Dios, no, yo puedo todo solo, yo no necesito de vos, yo no le doy ese espacio para que Él pueda obrar en mi vida. Entonces, negando la ayuda de Dios, no son asistidos. Dios sabía de antemano acerca de estos judíos que estaban ciegos y endurecidos. Y el profeta a través del Espíritu Santo, a través de Isaías. Y bueno, ¿por qué no creyeron? Cegó sus ojos y endureció su corazón. ¿Quién cegó sus ojos? San Cirilo de Alejandría nos dice, en este caso, no es que Dios cegó al pueblo, sino que le está citando a Isaías en el capítulo 6, versículos 9 y 10. Sin embargo, nos dice, es más probable que alguien más haya cegado a los judíos que no haya sido Dios. Pero, aunque debamos aceptar la suposición de que Dios fue el que les cegó, debemos entender que Dios permitió que sufran esa ceguera a manos del diablo como resultado de su mal carácter. Es decir, ¿quién les cegó? San Cirilo nos dice de que es una ceguera que el diablo puso en ellos. ¿Por qué? Porque ellos eligieron no ver. Y esto ya lo habíamos visto antes, cuando hablábamos de la luz y decíamos que se quedaban ciegos. ¿Y por qué se quedaban ciegos? Porque decían cerrar sus ojos ante la luz. Yo veo la luz y yo decido cerrar mis ojos, entonces yo mismo me hago ciego. Entonces la misma cosa, por ese corazón duro, por ese rechazo que ellos tenían, es que el demonio cierra su corazón para que ellos no puedan escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí, porque si es que ellos se hubieran dado la vuelta hacia mí, yo los habría sanado. Es decir, nadie es más poderoso que Dios. Si es que ellos permanecieron ciegos fue porque ellos tomaron esa decisión de permanecer ciegos. En Isaías 59, versículo 2 nos dice, ¿qué fue sino sus maldades, las maldades de ustedes, las que cavaron el abismo entre ustedes y su Dios? Es decir, esa decisión que nosotros tomamos de poner una barrera, de poner una distancia entre Dios y yo, entonces es eso lo que generó y ese es el pecado. Por eso dice aquí, si se volvieran a mí, yo los habría sanado. Esto lo dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. ¿Cuál fue esta gloria que vio Isaías? Bueno, en Isaías 6:1 es importante que podamos, yo creo que después vamos a hacer un estudio sobre Isaías,
Porque una vez que entendemos bien Isaías, vamos a entender mucho mejor los cuatro evangelios. Y en Isaías 6:1 nos dice: el año en que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono elevado y alto, y el ruedo de su manto llenaba el templo. Entonces, Isaías vio la gloria de Dios, nos dice aquí, y habló de él. Eso se narra en Isaías 6:1, de que vio al Señor sentado en su trono. Pero ¿cuál trono? Entonces ahí tenemos que irnos al Salmo 110. Y el Salmo 110 empieza diciendo en el versículo 1: palabra del Señor a mi Señor. Es decir, la palabra de Dios Padre a Jesús, que es el Señor del rey David. Palabra del Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha y ve cómo hago de tus enemigos la tarima de tus pies. Cuando nosotros rezamos el credo, ¿qué decimos? Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, que está sentado a la derecha del Padre, que está sentado a la derecha del Padre. Entonces, eso que nosotros creemos es el Salmo 110, de que Jesús está sentado en su trono a la derecha del Padre, y ese trono es esa gloria la que vio Isaías. Y de esa gloria es de la que él habló. Entonces aquí vemos la importancia del profeta. Profeta Isaías. ¿Qué hace el profeta? El profeta escucha a Dios. El profeta ve su gloria. Y de eso él habla. ¿Sí? Por eso nosotros, ustedes y yo, que somos profetas desde nuestro bautismo, cuando fuimos consagrados a Dios como sacerdotes, profetas y reyes, tenemos esa misión de escuchar a Dios, de ver su gloria y anunciar. ¿Sí? Anunciar su mensaje y denunciar lo que va en contra de ese mensaje. Así que bueno, es importante que tengamos eso presente en nuestra mente y en nuestro corazón. 42. En realidad, de entre los mismos jefes, varios creyeron en él. Claro, porque dice, vieron sus milagros, algunos no creyeron. Isaías ya dijo, ya avisó que iba a haber gente que no iba a creer. Él vio su gloria, habló de eso, y aún así hay gente que no cree. Pero también hay gente que cree. San Juan Crisóstomo nos dice, entonces en realidad no eran jefes en absoluto. ¿Por qué? Porque eran esclavos de la máxima esclavitud, que es la opinión humana. Porque acá dice, varios de los jefes creyeron, pero por miedo a la gente, por miedo a al qué van a decir, al qué dirán de mí, qué van a pensar de mí, entonces decidieron esconder lo que creyeron. Entonces no eran realmente jefes, sino que eran esclavos de la opinión pública. De entre los mismos jefes varios creyeron, pero no lo dijeron abiertamente por miedo a que los fariseos los echaran de la comunidad judía. Prefirieron ser honrados por los hombres antes que por Dios. Clarísimo. No necesita explicaciones. Ellos vieron las obras, creyeron, pero prefirieron ser honrados por los hombres que por Dios. Sin embargo, cuando nosotros vemos lo que dice San Pedro en Hechos 5, cuando estudiamos Hechos 5, él decía, es necesario obedecer primero a Dios y después a los hombres. Es necesario obedecer primero a Dios y después a los hombres. Jesús dijo, cuando leemos Mateo 10, versículos 32 y 33, al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Entonces, prioridades claras. Primero Dios y después los hombres. Y amo la respuesta. Bueno, es la respuesta que da San Pablo a Dios y que le transmite a los filipenses. Él en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y 8 dice, pero lo que era para mí una ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida
comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice San Pablo. Todo lo juzgo una pérdida comparado con conocerle a Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Entonces ahí nos damos cuenta de ese orden de prioridad, ese amor a Dios que nos lleva a renunciar a todo. Y Dios después nos devuelve lo que nos va a servir en el camino. Él nos devuelve lo que vamos a necesitar para construir el reino. Bueno. Vieron las obras, algunos creyeron, unos sí, otros no. Aquí dice, en realidad de entre los mismos jefes varios creyeron, pero eligieron primero la honra de los hombres. Y continúa en el 44. Pero Jesús dijo claramente, el que cree en mí, no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Bueno, vio a Jesús, el Padre. ¿Significa que yo estoy viendo el cuerpo del Padre? No, el Padre no tiene cuerpo. Lo que nosotros vemos es la misma naturaleza de Dios es la que vemos en Cristo, no el cuerpo del Padre, ¿sí? ¿Y qué pasa? Nos dice, el que cree en Jesús cree en el Padre. Yo he venido al mundo como luz para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. No creer en Jesús. Es un gran bien para nosotros creer en Cristo y un gran mal para nosotros no creer en Él. Y bueno, claramente esto es bueno porque Cristo es la luz perfecta. Ilumina todas nuestras oscuridades, todas nuestras tinieblas, todo aquello que está escondido en nosotros, todo aquello que no queremos mostrar, Cristo ilumina. Y entonces esas cosas reciben luz para transformarse también en luz, también en algo santo. Entonces es algo bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque esas tinieblas, esa oscuridad que teníamos en nosotros, que nos robaba la paz, que no nos dejaba ser felices, ser plenos, y a la vez no le dejaba a los demás que están alrededor mío ser felices y estar en paz, Cristo viene a iluminar. Cristo viene a santificarnos por pura gracia. Y dice, si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Esta es la salvación de la que hablaba la carta de Judas. Habíamos dicho una salvación en común y que teníamos que defender esta fe en la salvación. Y Cristo dice, yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado, lo condenará el último día. Bueno, aquí dice, la palabra que yo he hablado, lo condenará el último día. San Agustín nos dice, aquí Jesús deja suficientemente claro de que es Él el que va a juzgar en el último día. ¿Por qué? Porque la palabra lo condenará. Y Jesús es la palabra de Dios, el verbo de Dios. Pero sin embargo, esto va a pasar recién al final. Es al final cuando se va a dar este juicio. El juicio de cada una de nuestras vidas y de todas las personas que estén vivas en aquel entonces. Ya Jesús decía con respecto a trigo y la cizaña, déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Déjenlos crecer juntos. Entonces, elijamos ser trigo, procuremos quitar la cizaña. Porque en algún momento vamos a darle cuenta a nuestro Señor de la administración de todo lo que Él nos regaló. Por lo tanto, Cristo no vino a juzgar ni a condenar, sino que vino a salvar. Y nosotros muchas veces, frágiles pecadores, nosotros sí le juzgamos y le condenamos a las personas. Sin embargo, nosotros, ¿a qué estamos llamados a hacer? 3 cosas. Primero, nos toca llevarles a la luz. Nos toca llevarles a la luz para que Él les ilumine, llevarles la palabra de Dios para que esta palabra de Dios les vaya formando la conciencia.
para que sea la palabra de Dios la que le vaya mostrando qué es bueno y qué es malo. No lo que todo el mundo dice, no lo que yo en mi corazoncito frágil quiero y digo que está bien o que está mal. Por ejemplo, en estos días, ayer, ocurrió un hecho de violencia de varias partes en la premiación de los Oscars. Agarra el conductor y hace un chiste de humor negro burlándose de la esposa de uno de los actores que estaba ahí, que tenía una enfermedad, se estaba quedando sin cabello y él se burla de la señora. ¿Y qué hace el esposo? Enojado se levanta y le prende una cachetada al conductor del evento. Y vemos a nivel mundial cómo eso se festeja como la defensa, y ojalá que a mí también me defiendan de esa forma. Y se ve esta violencia que se ejerció contra el conductor, que es comprensible, claro que es comprensible. Si alguien le ofende a alguien a quien yo amo mucho, eso va a generar una rabia en mí, una ira en mí, que puede traducirse en violencia. Y es comprensible cuando alguien nos hiere así. Sin embargo, si nosotros miramos qué hubiese hecho Jesús, qué hubiese hecho Cristo, el Señor, nuestro Maestro, si lo ofendían a una persona a quien Él amaba mucho, ¿será que se iba a ir y le iba a prender una bofetada a la persona? Yo les invito a que puedan reflexionar, a que ustedes mismos piensen, si es que Jesús se iba a ir y le iba a agredir físicamente, tal vez le iba a confrontar, así como las veces que a él le agredieron, él le confrontó. Cuando le metieron una bofetada, Jesús dice, si he hecho mal, dime que hice mal, y si no, ¿por qué me pegas? Le confronta a la persona, pero no le agrede. Y imagínense, si Cristo, que es Dios, no agrede, entonces, ¿cómo deberíamos actuar también nosotros? Deberíamos de esforzarnos. Hay veces que nos equivocamos y nos sale mal y es comprensible. Y es comprensible esa bofetada que le dio al conductor por el dolor que sintió. Sin embargo, ¿eso hace que esa obra esté bien? Si nosotros miramos ante la palabra de Dios, ante la luz perfecta, nos damos cuenta que no. Que ese acto de violencia que hizo el conductor con ese chiste, él le agredió a su esposa. ¿Y qué nos dice el Señor? ¿Ojo por ojo y diente por diente? No. Es decir, él podía reaccionar de otra forma que también iba a defender a su esposa sin la violencia. Y ahí nos damos cuenta de que a pesar de que esa violencia puede estar de cierta forma justificada, porque no lo está ante los ojos de Dios, podía haberse hecho de otra forma. Y ahí nos damos cuenta, porque yo miré los comentarios de los artículos y tantos católicos inclusive, que todavía no... pareciera que no terminan de definirse en seguirle al Señor o en conocerle al Señor. No conocen todavía como a profundidad pareciera la luz, por eso que justifican esos actos. Entonces a nosotros nos toca, primero, ¿qué dijimos? Llevarles a la luz, para que esa luz les ilumine. Jesús inclusive dice, escúchenle a los fariseos y hagan todo lo que ellos les dicen, dice Jesús. Pero no hagan lo que ellos hagan. Entonces, a nosotros nos toca llevarle a la luz, primero. Segundo, nos toca dar testimonio para que ellos crean. Para que Jesús diga, no solamente hagan lo que ellos dicen, sino también hagan lo que ellos hagan, sigan su ejemplo. Y tercero, rezar por ellos. Rezar por ellos para que ellos permitan que se cumpla la voluntad de Dios en su vida. Bien, Jesús no condena. A nosotros no nos toca condenar, nos toca hacer tres cosas. Uno, llevarles a la luz para que esa luz les ilumine, llevarles la palabra de Dios para que formen su conciencia. Segundo, dar testimonio. Tercero, rezar por ellos. Rezar por ellos para que permitan que se cumpla la voluntad de Dios en su vida. Bueno, y ahora ustedes me preguntan, Marco, ¿y la gente que nunca escuchó hablar de Dios en su vida? ¿Qué pasa con ellos? San Agustín me da una mano. San Agustín responde, dice, deducimos, entendemos de estas palabras que las que no oyeron la palabra de Dios serán juzgados de una manera diferente a de las que las oyeron y la despreciaron, porque en el 48 dice, el que me rechaza y no recibe mi palabra, para poder rechazar yo tuve que haber escuchado.
En cambio, si yo no escuché, no es lo mismo. ¿Y qué pasa entonces con los que no escucharon? San Pablo nos ayuda esta vez. Carta a los Romanos, capítulo 2, versículos 14 al 16. Nos dice, cuando no tienen ley, cumplen naturalmente lo que manda la ley de Dios, están escribiendo ellos esa ley que no tienen, y así demuestran que lo que exige la ley está grabada en su corazón. Serán juzgados por su propia conciencia y les aprobará su propia razón el día en que Dios juzgue lo más íntimo de las personas por medio de Jesús. Es decir, en síntesis, las personas que no escucharon y rechazaron, porque no llegaron a escuchar, van a ser juzgados por su conciencia. Es esa la ley que Dios pone dentro nuestro. Por eso es importante formar esa conciencia, porque es la forma en la que Dios nos hace diferenciar el bien del mal. Hay gente que rechaza a Dios, pero sigue diciendo, esto es bueno o malo, con algún criterio. Entonces, ellos van a ser juzgados por su conciencia. Un judío, que fue un buen juzgador de su conciencia, un indígena del Amazonas que nunca tuvo contacto con la civilización, de acuerdo a su conciencia, si es que fue un buen indígena. Bueno, el que me rechaza y no recibe mi palabra ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Bueno, si lo que no escucharon luego esta palabra son juzgados por su conciencia nomás, y yo escucho y rechazo, mi juicio es más duro. Pareciera que me conviene no escuchar nomás y permanecer nomás en la ignorancia. Es más fácil entonces. Sin embargo, a pesar de que nuestro juicio, el de ustedes y el mío, va a ser más duro, va a ser más riguroso, nosotros sabemos cómo prepararnos. Y a nosotros Dios nos acompaña en el camino y recibimos más gracia de Dios para poder cumplir lo que Él nos manda. Incluso más que cumplir, para poder amar sus. Y ahí nos damos cuenta de que todos los beneficios a recibir en la medida en la que conocemos. Más conocemos, más gracia, entonces cumplir. A pesar de que nuestro juicio sea más riguroso, vamos a tener los medios que Dios mismo nos provee para poder. Al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. ¿Sí? Bien. Volvemos. Milagros, algunos creyeron, otros no. Algunos creyeron, pero tuvieron miedo. El primero, ser honrado por los hombres. Jesús dice, mí cree en el Padre y yo soy la luz que ilumina a ustedes. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, son esas palabras las que les van a juzgar. Y dice, y lo condenará el último día. Entonces, si no existe la condenación, entonces ¿de qué está hablando Jesús? Jesús habla bien claro. Él dice, yo les vengo a traer la salvación y yo les traigo esta salvación en su libertad, para que ustedes puedan acoger este amor gratuito. Pero si ustedes eligen libremente, conscientemente, un camino diferente, entonces esas palabras van a condenarlo. Y nos dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino el Padre me envió, sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado dos cosas: lo que debo decir y cómo debo decir. Por eso habíamos dicho que hay que exhortar a la fe, decíamos en la carta de Judas, pero dijimos que había una forma. Dijimos que íbamos a ver en la carta de Pedro. Eso vamos a ver ahora. Aquí Jesús dice, el Padre me envió lo que debo decir y cómo debo decir. San Pedro nos dice, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza a todo el que se la pida, pero
háganlo con dulzura y respeto. Es decir, estén siempre dispuestos a dar razones de su fe, a exhortar a la fe, pero, dice, con dulzura y con respeto. Y aquí es donde muchas veces se falla. ¿Por qué? Porque se intenta transmitir la fe, se intenta transmitir esa enseñanza, esa salvación que Dios quiere, pero fallamos en la ejecución, fallamos en el cómo. No lo hacemos con dulzura y con respeto. Por eso es importante esa vida de oración. ¿Por qué? Porque ahí vos recibís esa dulzura y ese amor para transmitir de esa forma. No solamente el qué, sino el cómo. ¿Sí? Y ahí Jesús dice en el 50, yo sé que su mandato es vida eterna y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó. Tal como me lo mandó. Ah, bueno, entonces, si Jesús transmite el mensaje del Padre y es el Padre el que le envía a Jesús, entonces, que Jesús no tiene iniciativa, o Jesús no tiene poder, o Jesús no tiene un sentido de la vida. Sí, claro que tiene. San Basilio Magno nos dice, no es por eso, porque él tenga que esperar alguna señal, sino que es un lenguaje que Jesús hace, para que nosotros podamos tener claro que su voluntad, que la voluntad de Jesús, es la misma que la voluntad del Padre, que está conectada, unida en una unión indisoluble, indestructible con el Padre. No entendamos entonces esto como un mandamiento, como que Jesús es un subordinado. Percibamos mejor en un sentido más propio de Dios, que es una transmisión de su voluntad. El Padre le transmite la voluntad al Hijo, como el reflejo de un objeto ante un espejo. Y nos dice, pasando sin notar el tiempo del Padre al Hijo. Todo lo que el Padre tiene pertenece al Hijo, y no por partes, sino todo a la vez. Bueno, esto ya parece un poco complicado, ¿verdad? Pero lo que dice, básicamente, es que aquí no es que Jesús es un subordinado, sino que tiene una unidad perfecta en su voluntad. En lo que Jesús quiere, también quiere el Padre. Y que eso Él recibió del Padre, pero antes de que exista el tiempo, ¿sí? Antes de que exista el tiempo, Él recibe eso, el Padre le engendra al Hijo. Entonces cuando inicia el tiempo, cuando empieza a existir, el Hijo ya tenía todo lo que es del Padre. Y su voluntad es la misma. Bien. El mandato que Dios es vida eterna en sí mismo. Que todo da vida y vida en abundancia. Vida que no se acaba. Y eso es lo que vino a traernos Jesús. ¿Sí? Entonces, para quedarnos con unas lecciones, hacemos un resumen rapidísimo. Hubo gente que vio y no creyó. Isaías vio y creyó. Aquí la gente eligió primero la honra de los hombres y después la honra de Dios. Y dice Jesús que es importante guardar esos mandamientos y poder transmitir eso en el contenido y en la forma. Entonces, primero que nada, buscar ver las obras de Jesús en mi vida. Vos poder buscar las obras de Jesús en tu vida, así como ellos vieron. Segundo, una vez que creemos en esas obras, poder dar testimonio de Él con nuestra vida, poder ser profetas, anunciar su mensaje y denunciar lo que va en contra. Y tercero, transmitir ese mensaje, así como Él nos enseñó y de la forma en la que Él nos enseñó. Entonces, de esta forma, viendo lo que Jesús hace en nuestras vidas, creyendo en su poder de esas obras, podamos transmitir lo que Él nos dice y como Él nos dice. Para mayor gloria del Padre. Amén. No sé si tienen alguna pregunta que haya quedado hasta aquí o no. Y rezar. Sí, esas son tres acciones. Llevarles a la luz, dar testimonio y rezar. Esas son las tres cosas que tenemos que hacer para la salvación. Solamente que para poder llevarles a la luz, primero tenemos que ver en nosotros, ¿sí? Sería como agregar un poco más de la luz antes de poder llevarles la luz, ¿sí? Y finalmente que la forma en que llevamos esa luz
sea en la forma en la que Dios nos... Así mismo. La hermana nos comparte que en esa oración al Espíritu Santo decimos lo que debo decir y cómo debo decir. Y es así mismo. Bueno, queridos hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Señor, yo quiero darte gracias por otra oportunidad de servirte en tu presencia, por otra oportunidad de encontrarnos todos alrededor de tu palabra, porque tú nos hablas, Señor, nos hablas al corazón para que podamos acoger tu palabra y llevarla a la práctica, para que el día en que nos llames podamos presentar nuestras obras de amor y permanecer contigo, acogiendo esa salvación que tú conseguiste para nosotros al precio más alto. Te pido que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores somos pocos. Nos unimos a tu oración diciendo: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por mostrarnos siempre cómo ser esa luz, cómo acoger de Dios, cómo ver esa luz y llevar a los demás. Así como cuando estando embarazada le llevaste a Jesús y ahí saltó de gozo Juan el Bautista. Que podamos seguir tu ejemplo, Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, queridos hermanos. Espero que esta catequesis haya sido de bendición para ustedes. Si así fue, difúndanla. No se guarden la bendición solamente para ustedes. Inviten ustedes de forma presencial a otras personas para que puedan compartir. Y si ya lo están viendo de YouTube, no olviden de darle me gusta y también suscribirse al canal. De esa forma YouTube le muestra el contenido a más personas y así evangelizan. Nos veremos el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal. Dios mediante y por delante. Buenas noches.